Bueno, continuamos con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Jorge, tú vienes armado aquí de un conjunto de estadísticas. De pruebas y verdades. Fíjate que la primera verdad es que resulta, en primer lugar, una estafa. Porque dicen que están convocando unas primarias y se supone que si usted va a convocar unas primarias, debe hacerlo cumpliendo con los cánones con los que se realizan ese tipo de eventos. Verbigracia, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está convocando a elecciones por la base en los 87 circuitos electorales. Antes habían sido postulados esas candidatas y candidatos postulados por las unidades de batalla Bolívar Chávez, por cierto. En esas asambleas, donde participó más de 1 millón de personas, estuvieron participando y postulando los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el doble de las personas que votaron. ¿Quién certificó eso? Bueno, es que por cada asamblea de VC había que llenar un acta y esa acta cargarla electrónicamente para poder certificar que habían estado esos militantes allí y habían postulado a las candidatas y a los candidatos. Es decir, un proceso absolutamente transparente. En esa elección quedarán como candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela los que el pueblo diga, porque vamos a elegir en los 87 circuitos. Ellos están eligiendo. Si por ejemplo alguien pierde en las primarias en el PSUV, si alguien pierde, ¿verdad? Se postuló X y perdió en el circuito, ¿tiene chance de ir por la lista, que lo ponga el dedo por la lista? No, es que no es el dedo. Acuérdate que nosotros no somos un partido único que hacemos vida en la Revolución Venezolana. Es el gran polo patriótico Simón Bolívar que también tiene sus mecanismos para escoger los partidos distintos. El Partido Comunista, el Partido Patria para Todos, UPB, Tupamaro. Tienen un mecanismo diferente al del Partido Socialista Unido de Venezuela para proponer sus candidaturas. Desde ese punto de vista, eso implica un grado mayor de democracia porque incorporamos, no somos sectarios, estamos incorporando también a todos los partidos. Tu compañero de la Liga Socialista. Eso es algo que el tiempo nos dirá, Vladimir. El partido Redes, se me había olvidado. Fíjate otra de las cosas que señala, aquí es una demostración de la más palmaria de las mentiras en este caso. No se ponen de acuerdo ni siquiera cuánto fue el número. Este señor Cartaya, que entiendo yo que es el jefe electoral de la llamada de la Comisión Electoral. Exacto. Este señor Cartaya dijo que habían votado 543.000 personas. Nuestros números, basados en los exit polls, porque tú sabes que eso es relativamente sencillo, levantar una muestra y saber cuánto es la participación. Nuestros números señalan que es un poco menos que eso, que con dificultad mordieron los 500.000 votos, pero él dijo que eran 543.000. Aceptémoslo como bueno. Ese es el 7,2%, la peor participación en elección alguna en la historia de Venezuela, incluidas elecciones primarias. Ayer yo mostraba un artículo del Universal donde decían, poca participación caracteriza las primarias del PSUV, decían ellos, refiriéndose a las primarias del 2008 y del 2009, pero la participación era del 43%. Si aquí la participación es del 7%, es decir, 6 veces menos, tendrían que haber dicho el Universal, nula participación, o la participación tiende a 0 en las llamadas elecciones primarias de la MUD. Esto lo dice Cartaya. Después el irresponsable de alias El Chubo dice 550.000 venezolanos, un número un poco diferente. Pero después el señor Torrealba dice 640.000 personas. Es decir, no se ponen ni siquiera de acuerdo acerca de cuál es el número que van a decir. Pero hay algo, un gazapo que se le coló a alias El Chubo, que es importante para ti que eres periodista. Porque ese es un alias, él no se llama Chubo, él se llama Jesús. Y alias es un sobrenombre. Alias El Chubo dijo esto ayer. Dijo que en las pasadas, dice, que estas elecciones del domingo constituyen un incremento importante con respecto a los 316.000 personas que participaron en las últimas primarias de la unidad. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas primarias de la unidad, Vladimir? Las que ocurrieron el 12 de febrero del año 2012, donde resultó electo el señor Capriles Radonsky como candidato presidencial para que después Chávez lo derrotara, para que después Maduro lo derrotara, para que después les ganáramos las gobernaciones y para que después les ganáramos las alcaldías. ¿Y sabes qué hicieron ellos en esa oportunidad? Esta señora, que va a pasar a la historia como la persona que cometió uno de los más graves exabruptos en un evento electoral, que es quemar los cuadernos electorales. Cuando tú quemas los cuadernos electorales, haces nula esa elección, porque no se puede saber, Vladimir, a ciencia cierta, si los votos emitidos se corresponden con la cantidad de votos. Ellos argumentaron que era para evitar un efecto como de la lista Tascón. Pero, Torrealba la acaba de desmentir. Cuando Torrealba dice que en la pasada elección votaron solamente 316.000 personas,
esa es la explicación por la que quemaron los cuadernos, para poder decir que fueron Ahora, 3 millones de ¿cuánto personas. pesa en el resultado final El de unas problema es que elecciones, ahora- Jorge, las primarias? Ya te respondo a esa pregunta, es muy importante. El problema es que ahora ellos fueron a la elección con cuadernos electrónicos y no podían ni incrementar la cifra. Esto lo dice el señor Torrealba porque dice que está loco. O sea, ¿cómo va a decir él un número que todos sabemos que es completamente irreal? ¿Y cómo va a decir que fue el doble de los que participaron en la elección del 2012 si ellos mismos dijeron que en el 2012 votaron 3 millones de personas? Todos sabemos que eso es mentira. Él está confesando aquí que la razón por la que quemaron los cuadernos esta señora es precisamente para evitar, para impedir un elemento fundamental en cualquier elección. En cualquier elección, cualquier candidato tiene derecho a decir, miren, en esa mesa, ¿cuántos votaron? Y comparar cuántos votaron con la cantidad de votos emitidos. Y te pregunto nuevamente, ¿cuánto pesa en todo esto una elección primaria en cuanto al resultado, en cuanto a los criterios que va a tomar el votante para votar por un candidato o por otro? Te pongo el ejemplo de las primarias de Copey, cuando Osvaldo Álvarez Paz derrotó al Tigre, mi amigo el Tigre Eduardo Fernández, le ganó las primarias y todo el mundo dijo, Osvaldo es presidente. Pues bien, Caldera que... Se coló por los palos. Prácticamente se autodesignó candidato, porque nadie lo eligió candidato. Él fue candidato por su propia voluntad y luego se apoyó en el chiripero, pues le ganó las elecciones al candidato que había ganado las primarias más concurridas de la historia venezolana. Así es. O sea, ¿cuánto pesan las primarias en realidad? No es posible comparar las situaciones de la Cuarta República con las situaciones de la Quinta República. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque la situación de diferencia... Pero el chavismo vive comparando la cuarta con la quinta. No lo puedes comparar desde el punto de vista electoral, te explico por qué. Porque la situación que ocurría en la Cuarta República no señalaba las diferencias tan fuertes, tan evidentes entre un modelo, que es el modelo nuestro, que es el modelo de la Revolución Bolivariana, de la Revolución de Chávez, y el modelo de la derecha venezolana. Son dos modelos completamente contrapuestos. Nosotros tenemos unas propuestas desde el punto de vista social, económico, político, de participación democrática, y la derecha ya sabemos cuál es el tipo de cosas que permanentemente viene mostrando. Basta revisar cómo han votado. Por sus obras los conoceréis, dice la Biblia. Basta buscar cómo han votado ellos cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela ha solicitado créditos adicionales para incrementar las pensiones de los abuelos y las abuelas. Siempre votaron en contra. Cuando se solicitó dinero para apoyar los problemas con las lluvias en Venezuela, cuando el presidente Chávez solicitó ese dinero, votaron en contra. Cuando el presidente Maduro pidió un habilitante para combatir la guerra económica, también votaron en contra. Pero, además... En este caso, yo creo que las primarias, nosotros no podemos caer en triunfalismo. Ya vas a ver lo que va a pasar el domingo 28 de junio, pero las primarias sirven mucho para pulsar, para medir la temperatura de la militancia de uno u otro factor político. Y lo que parece completamente obvio es que la militancia opositora castigó a sus dirigentes con la abstención-castigo. Si hay una participación que de lejos está muy por debajo de cualquier otra elección en Venezuela, señala que la gente prefirió quedarse en su casa. La militancia. Tenemos que hacer la pausa, Jorge. Eso, cierro con esto. Las primarias no señalan que ganaste o perdiste una elección, porque la elección será cuando sea la elección, como decía Yogi Berra sobre el béisbol. Luego no termina hasta que se acaba. Exacto, pero permite ver permite medir la temperatura del nivel de participación e intención de participación por parte, en este caso, de la militancia opositora. Tenemos que hacer una pausa, Jorge. Al retorno seguiremos hablando sobre este y otros temas, ¿no?, que tienen que ver con el proceso. Y te dejo una pregunta para que la vayas pensando. ¿Cómo no? Te preguntaría, ¿a qué le teme más el PSV? ¿A la maquinaria electoral de la oposición, a los votos que pueda tener la oposición por su propio músculo, o a las dificultades económicas que puedan pesar en el resultado de las elecciones? Vamos a la pausa. Tan fácil esa pregunta. Tan fácil esa pregunta. Tranquilo.